Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más, una semana más, a este directo que organizamos desde Martínez Blanco Abogados. Esta noche, además, que estamos de enhorabuena, porque los directores de nuestro despacho, Norberto Martínez Blanco y Nerea Millabarrios, acaban de ser padres, así que evidentemente no nos acompañan aquí esta noche, pero les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y les deseamos que estén aquí de vuelta lo antes posible. Así que me presento. Yo soy Alejandro Fuentes y esta noche me acompañan, pues como siempre, nuestros letrados. Cristian Ormello Marcos de León, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Y también Francisco García Prats, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Francisco, que por cierto, esta semana has analizado para los compañeros de Neutral una polémica animalista que está dando mucho que hablar, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, esta semana hemos estado viendo un asunto de los gatos de San Josep de Satalaya. Se habían visto algunas noticias interesantes y hemos hecho un pequeño análisis jurídico de lo que tendría que resolverse en cuanto a eso. Y bueno, lo pueden ver todos los seguidores que tenemos en nuestra página de Facebook, Instagram y demás redes sociales. Pues fenomenal, les invitamos a que vayan a verlo porque la verdad que es una polémica muy interesante y que merece la pena echarle un vistazo. Ya si os parece, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del tema de esta semana, que es un tema que todos conocemos, aunque quizás no lo conozcamos por el nombre técnico que tiene, ¿no? Que es el de las tarjetas revolving. Así que la primera pregunta es evidente. ¿Qué es eso de una tarjeta revolving? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos tarjetas de crédito, todos tenemos tarjetas. Todos los bancos nos han ofrecido alguna vez una tarjeta y lo más habitual es encontrarnos tres tarjetas diferentes. Está el débito, está el crédito y está el crédito revolving. El débito es gastar una tarjeta en la que usamos el dinero que tenemos a nuestra disposición en una cuenta de la que somos titulares. El crédito es usar una línea de crédito que nos ha establecido el banco para que ese mes gastemos 100, 200, 300, lo que sea, y al final del mes nos pasen la cuenta y la liquidemos. Hemos gastado 100, pagamos 100. Y el crédito revolving es en el que abrimos una línea de crédito en la que, además de utilizar esa línea de crédito, utilizamos la modalidad de crédito de pago revolving, que se llamaría. La modalidad de pago revolving lo que consiste básicamente es en que yo me comprometo a pagar una cierta cantidad de dinero todos los meses, varía entre el 1 y el 5%, y además muchas veces se establece una cantidad a tanto alzado. Yo este mes he gastado 500 euros en esa línea de crédito revolving, me he comprometido a pagar un 1% del crédito dispuesto y por tanto voy a pagar 50 euros. O, bueno, si he gastado 500 serían 5, el 1%, pero se establece un mínimo. Sí. Lo habitual es establecer un mínimo de entre 25 y 50 euros para que al final del mes yo pague 50 euros, 30 euros serán de intereses y otros 20 euros serán para reducir la deuda que tengo con el banco. ¿Cuál es el problema? Pues precisamente la mayoría de las ocasiones es que este tipo de contratos tienen unos tipos de intereses que varían entre el 20 y el 30%, viendo que el 20 sería el mínimo y el 30 sería ese máximo. Cuando nos aplican los intereses y tenemos una cuota ya establecida, lo que tenemos es un pago que en la mayoría de las ocasiones no llega a cubrir la deuda que tenemos. Porque muchas veces una deuda de 1.000 euros, si llega a alcanzarse ese límite o lo gastamos en su integridad, lo que llegamos a tener es una cantidad que vamos a pagar ese mes para amortizar esos 1.000 euros, que van a ser de 50 euros, que van a ir 40 euros destinados a pagar esos intereses que van a estar en el 26, 27%, 28%, y en los otros 10 euros restantes van a reducir esos 1.000 euros a 990 euros. El mes que viene podremos volver a gastar esos 10 euros que hemos pagado y además seguramente el banco nos pegará un toque y nos dirá, oye, si quieres puedes ampliar tu línea de crédito de los 1.000 euros que ya tienes a 1.500 y se crea esa bola de deuda en cada Una una de ola de esas nieve. tarjetas. Eso es, y va aumentando. ¿Y son Básicamente muchas los las empresas? ¿Son muchas las empresas que ofertan este tipo de tarjetas? ¿Cuáles pueden ser a lo mejor las tarjetas que más conozca la gente que nos está viendo? Pues por ejemplo, aquí lo interesante es que no solo las ofrecen entidades financieras como tal, sino que las podemos ver relacionadas con otro tipo de empresas o con otro tipo de negocios. Es una particularidad que no encontramos en otros ámbitos, pero que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque aparte de las que podemos encontrar además también en las entidades financieras que más conocemos, la Caixa, por poner un ejemplo más cercano, también las hemos podido encontrar en otro tipo de establecimientos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, me pongo en la situación de Carrefour, IKEA,
establecimientos Mediamar. como Mediamar también, aparte de otra serie de entidades como pueden ser Cofidis o como pueden ser, pues, por ejemplo, entidades como Sabadell, propias ya de por sí, entidades financieras que sí que están más habituadas a contratar ese tipo de productos, pero en otras ocasiones, pues entidades que no tienen nada que ver con ese tipo de producto, ¿no? El ejemplo de Entre Carrefour todas, es muy entre claro, todas ¿no? estas oficinas, entre todas estas entidades, destaca una que es Wizink. Hasta el momento, que originalmente era Citibank, luego fue Banco Popular E y finalmente se ha convertido en Wizink, que realmente es una de las que más tarjetas de crédito ha vendido a mucha gente, y sobre todo muchas veces relacionadas con ir a una gasolinera, decirte, oye, puedes tener una tarjeta de crédito y te hacemos descuento cuando pagues con esa tarjeta el echar gasolina, o ir a un establecimiento, como decía Cristian, con Carrefour. Carrefour mismo te da una tarjeta y si vemos esos bancos, muchas veces, si CaixaBank te ha ofrecido una tarjeta, ha sido a través de CaixaBank Consumer, no ha sido a través de CaixaBank S.A. CaixaBank Consumer, Sabadell Consumer y la mayoría de las entidades lo que hacen es crear una entidad independiente o una empresa independiente que va a ser la que nos va a ofrecer este tipo de crédito. Yo también os pregunto entonces, ¿cuál es el principal riesgo de estas tarjetas y por qué se han considerado abusivas? ¿Cuál es el principal problema que plantean para el consumidor? Pues lo primero tenemos que tener en cuenta el tipo de interés. El tipo de interés que nos aplican en ese contrato inicial, que por cierto, me meto un poquito a ver ese contrato original con esas tarjetas, porque en muchas ocasiones, o tal y como hemos comprobado en muchos casos de los que llevamos actualmente, ese contrato original precisamente es casi imposible de encontrar en muchas ocasiones. Hay veces que pues esas tarjetas se firman hace 5, 10, 15, incluso 20 años. Hemos visto incluso alguna concertada cuando había pesetas, o sea que con eso os digo todo, ¿no? Y el principal problema que encontramos con ello es que el contrato original, donde se establece, donde se estipula ese tipo de interés, ahora me voy a meter con ese tipo de interés, pues efectivamente es casi imposible de obtener si no disponemos de esa copia y la tengamos a mano en ese momento en el que nos demos cuenta que estamos ante un caso de este tipo, ¿no? Como es esa tarjeta revolving. Y me meto un poquito más en ese tipo de interés en particular, que es lo que principalmente vamos a discutir o vamos a cuestionar en ese tipo de productos. ¿Por qué hablamos de ese tipo de interés? Porque en la mayoría de ocasiones superan el 20, 25, incluso llegan al 30%, como adelantaba antes Francisco, y en este caso es el principal problema que encontramos en las tarjetas revolving. Eso lo que ha supuesto en estos últimos años pues es la aplicación, el estudio de lo que sería entrar a valorar si la ley de la usura, que es la conocida ley Azcárate, pues es la que tiene que aplicarse para evaluar si esas cláusulas, en definitiva, si ese tipo de interés es abusivo en esas tarjetas o no. Esto, por ejemplo, actualmente vuelve a estar muy de moda, por así decir, porque recientemente, en el año pasado, en 2020, en marzo en concreto, el Tribunal Supremo se volvió a mencionar por este tipo de asuntos, ¿no? De ese tipo de interés que puede ser usurero o usurario, en ese sentido, por la aplicación de la ley Azcárate. Ese pronunciamiento del Tribunal Supremo ya se había producido hace unos años, en 2015 ya hubo un pronunciamiento muy importante, que fue cuando pudimos encontrar ese inicio, ¿no? de cuestionar si este tipo de tarjetas son válidas o no son válidas, y durante estos años, pues la jurisprudencia también se ha ido poniendo las pilas. En este caso, en esa sentencia de 2020, también se aplica esa ley Azcárate, que, por mencionar una particularidad, es del año 1908. Estamos hablando de una ley que tiene más de 100 años y, aunque parezca mentira, pues en una cuestión que parezca muy, muy moderna o muy a la orden del día, y que actualmente nos está haciendo mucho daño a nivel consumidor, esas tarjetas revolving, se evalúan por una ley que lleva en vigor más de 100 años y que en este caso es la encargada de ver si ese tipo de interés que tengamos de, por ejemplo, el 24 o 25% es abusivo, ¿no? Cristian, y tú planteabas que uno de los principales problemas que encontramos con este tipo de tarjetas es la falta de documentación, ¿no? Que a lo mejor se ha contratado hace demasiado tiempo, carecemos de una copia del contrato y la empresa con la que hemos contratado esta tarjeta pues no es demasiado transparente y no nos facilita el acceso a esa documentación.
Si tenemos un cliente que se encuentra ante esa situación, ¿qué opciones tiene? ¿Qué puede hacer para reclamar esa documentación o qué vías puede explorar para recuperar su documentación y poder emprender una reclamación? Pues aquí más o menos siempre hacemos la misma serie de advertencias. Antes de nada, en primer lugar, pues sería ponernos en contacto, lógicamente, con la entidad de la que se trate para que, en ese sentido, nos pueda facilitar la documentación que tenga disponible. Siempre hay que tener en cuenta también, poníamos anteriormente ese ejemplo de Within porque es uno de los más habituales y precisamente lo traigo a colación porque hay entidades como Within que ese negocio jurídico, por así decir, ha ido traspasando de una entidad a otra porque originalmente no era Within, era, por ejemplo, Citibank, posteriormente fue Banco Popular y finalmente Within, ¿no? Entonces es el principal inconveniente que podemos llegar a plantear con esa falta de documentación. Siempre vamos a plantear agotar todas las vías posibles como para encontrar esa documentación y si vemos que no podemos llevarla a cabo o no podemos encontrarla, siempre podemos hacer pues, algún tipo de estudio jurídico con el resto de documentación que podamos disponer, ¿no?, de esa tarjeta revolving. En un procedimiento, cuando estemos hablando ya de que tengamos suficiente viabilidad como para iniciar algún tipo de reclamación o algún procedimiento, siempre al final tenemos en cuenta la posibilidad de iniciar el procedimiento sin la documentación, pero teniendo en cuenta instrumentos que nos deja y nos permite la ley, como por ejemplo pues, utilizar unas diligencias preliminares como para llegar a conseguir esa documentación, claro. Y en ese caso, una vez que ya hemos comprobado que el tipo de interés aplicado efectivamente es muy superior al que comentaba el Tribunal Supremo y se puede considerar usurario, ¿qué caminos tenemos? ¿Qué podemos reclamar exactamente? ¿Qué dinero podemos exigir a la entidad bancaria o a la empresa que nos haya facilitado la tarjeta? Bueno, pues cuando comprobamos que ese tipo de contrato es usurero, lo que tenemos que hacer es declarar la nulidad del contrato. Es decir, buscamos que el contrato se elimine totalmente debido a que el contrato desde un inicio no debió de nacer porque tenía un tipo de interés demasiado alto, usurero. Cuando esto se determina de esa forma, la ley de Azcárate prevé directamente, la ley de represión de la usura, prevé directamente que se eliminen esos tipos de interés, pero que ambas partes se devuelvan lo que se han prestado. Es decir, ese consumidor que ha tenido esa tarjeta de crédito lo habrá usado, tendrá una deuda pendiente, vamos a poner el ejemplo de 5.000 euros, y ese consumidor también habrá pagado durante todo el tiempo que haya tenido la tarjeta unos intereses, vamos a decir 5.500 euros. Al final, el contrato es resuelto por parte del juez y en esa resolución, la declaración de nulidad del contrato, lo que se condena es tanto al banco a devolver esos 5.500 euros que ya había pagado por intereses el consumidor. Tenemos que incluir dentro de este conjunto de intereses, comisiones y otros gastos que se habrían pagado por parte del consumidor por esta tarjeta. Y el consumidor viene obligado a devolver esos 5.000 euros que todavía tiene pendientes de pago, porque realmente cuando vaya a eliminar el contrato resultará que tenga una deuda todavía pendiente, sin incluir intereses, solo del capital. Eso hace que se recupere en la mayoría de las ocasiones dinero y también que se solucione el segundo problema que hasta ahora no hemos comentado, que son el de los créditos cautivos, el de las deudas permanentes, que como decíamos al principio teníamos unos tipos de intereses muy altos, teníamos unas cuotas muy bajas y teníamos un capital que había ido aumentando, nuestra deuda es eterna, vamos a estar pagando las 40 años a lo mejor. Eso es también resuelto en ese momento, ya no hay una deuda eterna, ya no tenemos que aumentar nuestras cuotas a 500 euros mensuales, lo que tenemos que hacer es recibir el dinero que el banco nos debe y pagarle el dinero que le debemos al banco. Normalmente se resuelve en ese momento, suele haber, ya digo, una devolución normalmente a los usuarios que han tenido ese tipo de tarjetas, aunque también es decir, hay que tener en cuenta que si la tarjeta es muy nueva, no se han aplicado intereses durante mucho tiempo. Así que, oye, si solo has pagado 2.000 euros de intereses y tienes una deuda de 6.000, pues lógicamente tendrás 4.000 euros que pagarle a esa entidad financiera. Aquí lo que se busca no es más que la justicia en ese punto. Y ya para ir finalizando, me gustaría que nos explicarais también para la gente que nos está viendo desde casa algunos de los casos en los que Martínez Blanco Abogados ha trabajado para conseguir pues, esa nulidad del contrato y que se devuelva al cliente los intereses que se le han cobrado indebidamente.
Sí, pues podemos hablar de las dos posiciones que podemos encontrar aquí relacionadas con las tarjetas revolving. Una es pues que el cliente quiera reclamar esos importes y en este sentido iniciar el procedimiento como demandante, y otro, pues podemos estar hablando del caso al revés, es decir, que sea la entidad en ese momento quien presta ese capital a través de esa tarjeta, quien demanda, y por lo tanto pues que sea el cliente el demandado. Aquí yo recuerdo sobre todo un caso en particular que tuvimos en Ibiza, nuestra sede de Ibiza, y que no sabemos por qué, o yo al menos no sé muy bien por qué, pero en Ibiza hay mucha gente afectada, es donde más tenemos clientes relacionados con este tipo de tarjetas, más que en otras sedes. No, yo no sé muy bien por qué, pero ahí se La concentra temporada, muchísimo. la temporada, Cristian. En Ibiza hay unos periodos del año en el que se puede ganar el dinero y hay otros periodos del año en los que no se gana nada y hay que sobrevivir esos periodos del año. Mucha gente Así que, recurre a este tipo de tarjetas. pues es un poquito el modo en el que podamos encontrarnos, sobre todo pues, en Ibiza, que es donde más clientes hemos tenido por este tipo de tarjetas, aunque hemos tenido lógicamente en el resto de sedes. Y por poner ese ejemplo que os indicaba, esta mujer de Ibiza pues se planteaba que tenía una tarjeta revolving concertada hace bastante tiempo, no sé si eran 14, 15 años en el momento en el que iniciábamos ese procedimiento, y finalmente, bueno, pues tras el primero, obviamente, la fase previa al procedimiento mediante reclamación y luego posteriormente mediante demanda, conseguimos que aplicando esa ley Azcárate, esa ley de represión de la usura, pues que se aplicara, ¿no?, a su caso en particular, y que, por lo tanto, esa deuda que existía, lógicamente aquí lo traigo a colación un poquito con la explicación de Francisco, ¿no? Tenemos, lógicamente, una deuda existente con la entidad en cuestión, pero también hemos abonado una serie de intereses que son enormes por precisamente ser usureros, ¿no?, en ese sentido, con lo cual hubo una devolución importante. En este caso el procedimiento salió bastante bien porque pues, se procedió a esa devolución por esa serie de importes, se practicó lógicamente esa compensación entre la deuda que existía y lo que teníamos que recuperar, pero finalmente pues, salió beneficiada en ese sentido esta persona pues, por esa devolución, ¿no?, de esa compensación entre una cosa y otra, y pudo recuperar esas cantidades. Y después el otro punto es el de, tengo un problema, voy a llamar a un abogado porque me acaba de llegar una demanda de juzgado y me están reclamando 8.000 euros porque resulta que tengo una tarjeta que llevo casi 3 meses sin pagar. Vale. En esos casos lo que tenemos que ver primero es qué tipo de tarjeta es la que teníamos, lo que hemos dicho desde el principio. Tenemos una tarjeta revolving, es la tarjeta es usurera o no es usurera, y una vez veamos todo esto tenemos que hacer un cálculo con la documentación que ya nos aporta la mayoría de las veces el propio banco en esa demanda que suele ser de procedimiento monitorio. Todos los usuarios que nos ven, todos los seguidores que tenemos, les advertimos. Esas demandas siempre no pone demanda, pone procedimiento monitorio, ¿vale? Ese monitorio que reciban es el que pueden recibir por el impago de la tarjeta. Y para esos casos, lo que recomendamos es acudir rápidamente a un abogado, que nos llamen rápidamente porque tendremos un plazo muy breve para oponernos a esto. Cuando se recibe ese tipo de tarjetas, de demandas, perdón, lo que tenemos en realidad es una reclamación por la deuda pendiente de pago que se ha impagado. No entramos a intereses ni entramos a nada más. Lo que tenemos que hacer es hacerle ver al juez que tenemos una tarjeta revolving y formular una reconvención, una contrademanda o demandar también al banco en ese mismo procedimiento para que ellos también se vean en la situación de tener que devolverle el dinero al cliente y que muchas veces se haga esa compensación de créditos para que se termine liquidando esa deuda en total. También muchas veces lo que se consigue en la grandísima mayoría de los casos es recuperar las costas del proceso. Tanto en los casos en los que nosotros iniciamos la demanda como en los que recibimos esa demanda, si esta tarjeta se ha aplicado de forma usurera, lo que tenemos en la mayoría de los casos es una condena al banco a pagar las costas, es decir, los honorarios de los profesionales que intervengan en el procedimiento. Y eso también es destacable en la mayoría de estos casos, que no son casos bancarios en los que por regla general habrá de establecerse esas costas a los bancos, son casos de tarjetas revolving que tendremos que entrar a analizar un poco más y que, oye, por ahora estamos bastante de enhorabuena porque hasta el momento en todas las sentencias que hemos recibido se han condenado las costas a las financieras.
Pues lo que queda claro es que sea cual sea nuestro caso, tanto si somos nosotros los que queremos demandar a la empresa porque nos está cobrando unos intereses abusivos o si tanto es la empresa la que nos reclama el impago de una tarjeta, es fundamental actuar rápido y ponerse en manos de un profesional que nos sepa asesorar, como es el caso de Martínez Blanco Abogados. Nada, Francisco García Prats, Cristian Ormeño Marcos de León, muchísimas gracias por acompañarnos en el directo de esta semana. Gracias a ti, Muchas gracias Alejandro. a Y vosotros, un placer. Y nada, a nuestros seguidores y seguidoras que estén atentos a nuestras redes sociales, que compartimos un montón de trucos, de consejos y seguimiento de los casos que vamos sacando con éxito adelante desde Martínez Blanco Abogados. Que nos vemos en las redes sociales y la semana que viene aquí, en este live de Martínez Blanco Abogados. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta Buenas luego, buenas noches. noches.